Hola, buenas noches. Mi nombre es Catherine Elciriti. Le voy a hablar sobre lo que es el bullying o el acoso escolar. ¿Qué es el bullying? Al acoso escolar se le conoce, también conocido, como hostigamiento escolar, montaje escolar, manoteo escolar, maltrato escolar o en inglés, bullying. Es un maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada, a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales. Cuando es a través de las redes sociales se le llama ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. Es una especie de tortura metódica y sistemática en la que el agresor suma a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte. El sujeto maltratado queda expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas, aunque éstas no formen parte del diagnóstico. Es común que el acosado viva aterrorizado, con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. Suelen ser más propensos en el acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden contar el síndrome de Down, el síndrome de Asperger y el autismo, entre muchas otras. Tenemos diferentes tipos de acoso escolar según Inaki Piñuel y Zavala y Aricelo Ñenate, que han descrito aproximadamente 8 modalidades, con la siguiente incidencia entre las víctimas. Tenemos el bloqueo social con un 29.3%, tenemos el hostigamiento con un 20.9%, tenemos la manipulación con un 19.9%, las coacciones con un 17.4%, la exclusión social con un 16%, la intimidación con un 14.2%, las agresiones con un 12.8% y las amenazas con un 9.3%. ¿Qué se conoce como bloqueo social? El bloqueo social es bloquear socialmente a la víctima. Por ejemplo, cuando le prohibimos jugar en un grupo, cuando va a hablar o a comunicarse con otros, cuando que nadie hable o se relacione con él. Estos indicadores implican o apuntan a intentar por parte de los niños quebrar la red social de apoyo de los niños. Cuando hablamos de hostigamiento, hablamos de acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan falta de respeto, desprecio, ridiculización, odio, motes, burla, crueldad, imitación burlesca, menosprecio, desconsideración por la dignidad del afectado, la manifestación del desprecio, etc. Cuando hablamos de manipulación social, hablamos de distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros niños contra él. Con ella se trata de presentar una imagen negativa y distorsionada sobre la víctima. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado error básico de atribución. Cuando se habla de coacción, se pretende ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad, haciendo que la víctima realice reacciones contra su voluntad. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencia, las coacciones implican que el niño sea víctima de violaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas, que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos. Cuando hablamos de exclusión social, como su misma palabra lo dice, es excluir la participación al niño acosado. El tú no, por ejemplo, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño.
Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juego, se produce el vacío social en su entorno. Intimidación, amilanar, amedrentar, opacar o consumir emocionalmente al niño, mediante una acción intimidatoria. Con ellas, quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico, intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar, entre otras. Características psicológicas y entorno familiar. Se presenta algún tipo de psicopatología, fundamentalmente ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. Generalmente suele ser una persona que ha visto violencia con regularidad en su casa, sus acudientes se tratan agresivamente y lo tratan inadecuadamente a él. La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser insensible al sufrimiento de este. Estamos hablando aquí de la persona o del niño que aplica bullying hacia otro niño, o sea, del acosador. ¿Cuáles son las consecuencias? El acoso escolar, al igual que otras formas de maltrato psicológico, produce secuelas biológicas y mentales. Especialistas del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano del Hospital Louis LaFontaine de Canadá sugieren que las víctimas acosadas son más vulnerables a padecer problemas mentales como trastorno por estrés postraumático, depresión y trastorno del ánimo a medida que envejecen. ¿Cómo prevenir el bullying o acoso escolar? Se estima que la intervención simultánea sobre factores individuales, familiares y socioculturales es la única vía posible de prevención del acoso escolar. La prevención se puede realizar en distintos niveles. Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres, apuesta por una educación democrática y no autoritaria, de la sociedad en conjunto y de los medios de comunicación en forma de autorregulación respecto de determinados contenidos. Una prevención secundaria sobre las medidas concretas sobre la población de riesgo, esto es, los adolescentes fundamentalmente, deben promover un cambio de mentalidad respecto a la necesidad de denuncia de los casos de acoso escolar, aunque no sean víctimas de ellos, y sobre la población directamente vinculada a eso. El profesorado, en forma de formación en habilidades adecuadas para la prevención y la resolución de conflictos escolares. Por último, una prevención terciaria, serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de acoso escolar. La ayuda se puede agrupar en información para padres, profesores y alumnos. Muchísimas gracias por su atención.